todos. Entonces, ahora va. Entonces, primero, antes de comenzar con los ejercicios, voy a hacer dos cosas. Número uno, voy a escribirles aquí unos cuantos resultados que van a ser utilizados esos resultados para resolver los ejercicios que vamos a hacer aquí. Y dos, una explicación rapidísima o un resumen de lo que ustedes se supone que ya vieron en su clase de lo que es una distribución muestral y por qué nos sirve conocer la distribución muestral de un estadístico para hacer inferencias, ¿ok? Entonces, a ver. Vale. Ok, a ver, está facilísimo. Primer resultado. Si Y1 hasta N son independientes, normalmente distribuidas. ¿Sí se alcanza a ver bien el plumón? Siento que no se ve bien. No mucho, se ve un poco borroso. A ver, creo que este otro pinta bien. Entonces, si Y1 hasta N son variables aleatorias, ¿no? Variables aleatorias independientes, normalmente distribuidas con media mu y varianza sigma cuadrada. Entonces, ¿quién me dice si estas y ahí son independientes, normalmente distribuidas con media mu y varianza sigma cuadrada? ¿Cómo se distribuiría entonces Y barra? ¿Cómo se distribuye Y barra? ¿Qué es Y barra? La media muestral. Entonces, si la muestra es de tamaño n, sería 1 entre n, la suma desde i igual a 1 hasta n de las yi's. ¿Qué distribución tiene esta variable aleatoria? Porque y barra es una función de variables aleatorias, y como es una función de variables aleatorias, esta expresión aquí también es una variable aleatoria, por lo tanto tiene una distribución. ¿Cómo se distribuye esta cosa? ¿Alguien sabe? Sí, con media mu y varianza lambda cuadrada entre n. Pero ¿de qué variable, qué tipo de variable aleatoria es? Exponencial. Normal, ¿no? Normal, ¿no? Entonces, se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrada entre n, ¿no? Vale. Esto se supone que ya lo sabían, ¿no? Ya lo vieron en clase. Vale, ¿qué más? ¿Quién se acuerda cómo se normaliza una variable aleatoria normal? A ver, si Y se distribuye normal, media mu, varianza sigma cuadrada, entonces, ¿qué le tengo que hacer a la Y? Cada que se distribuye normal mu sigma cuadrada para que se distribuya normal 0,1. Le restas mu y lo divides entre la varianza. Bueno, entre la distribución. A ver, entonces, Y le resto mu y luego ¿qué? ¿Lo divido entre qué? Si no se ve algo del pizarrón me dicen, ¿eh? Si se ve lo que estoy escribiendo, sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, se ve bien. ¿Qué le tengo que hacer? Y menos mu, ¿entre qué cosa para que se distribuya normal 0,1?
Nada más que no estás grabando, creo. Bueno, no sé si te ibas a grabar, pero no estás grabando. No, es que yo no estoy grabando con el Cosma, con la aplicación de Zoom, porque no sé por qué yo no puedo, pero lo estoy grabando desde mi laptop. Estoy grabando la pantalla de mi laptop y ya se graba. Ah, vale, perfecto. ¿Ok? Ok, pero entonces, y menos mu, ¿entre qué cosa? Para que se distribuya normal 0,1. La desviación estándar. La desviación estándar, ¿no? Entonces, Z igual a y, esta es variable la regla. Y menos mu en esta cosa se distribuye normal 0. Vale. Ese fue el segundo resultado. Tercer resultado. ¿Quién me dice si ya se distribuye normal 0,1? Se distribuye normal 0,1. Entonces, ¿cómo se distribuye Z cuadrada? Tengo una normal, estándar, y esa cosa le elevo al cuadrado. ¿Cómo se distribuye Z cuadrada? Como una y cuadrada, ¿no? Y cuadrada. ¿Con cuántos grados de libertad? Con uno, ¿no? Un grado de libertad. Todos estos son resultados de prueba, ¿no? Z normal estándar, si le elevo al cuadrado, se distribuye y cuadrada con un grado de libertad. ¿Qué más? 4. Si Z se distribuye normal 0,1, entonces, ¿cómo se distribuye Z y N? ¿Cómo se distribuye la suma desde i igual a 1 hasta n de las ZI al cuadrado? ¿Cómo se distribuye la suma de i cuadradas? La suma de n i cuadradas independientes, ¿no? Bueno, pónganle aquí independientes, ¿no? Independientes. ¿Cómo se distribuye la suma de n i cuadradas independientes? Este es un resultado de prueba. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se distribuye? Distribuye i cuadrada con n grados de libertad, ¿ok? Entonces, la suma de i cuadrada se distribuye también i cuadrada con n grados de libertad. Si tú sumas n i cuadradas, la suma de esas n i cuadradas se distribuye i cuadrada con n grados de libertad, ¿ok? ¿Sí sabían esto? ¿No lo sabían o no se acordaban? Sí sabíamos. Sí lo vimos. ¿Qué más? Ok. Resultados 5. Estos resultados los estoy mencionando ahorita porque todos estos resultados los vamos a usar para resolver los ejercicios y son cosas que van a utilizar durante todo el curso y que las necesitas saber a fuerza. Entonces, esos sí los tienen que aplicar. A ver. Sea, ¿en qué resultado vamos a ver? ¿Verdad? Sí. Sea Y1 hasta YN una muestra aleatoria. Acuérdense, decir que es muestra aleatoria es sinónimo de decir que son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, sea esta cosa una muestra aleatoria, ¿se acuerdan cómo se calculaba la varianza muestral?
¿Cómo se calcula S cuadrada de esta cosa, de esta muestra aleatoria? ¿Cómo se calcula la varianza muestral? ¿De acuerdo o no? Era 1 sobre n-1 de la sumatoria de i hasta n de xi menos la varianza muestral al cuadrado. Al media muestral, ¿no? De muestral sí. ¿Alguien sabe cómo se distribuye esta? ¿Cómo se distribuye S cuadrada? Que realmente no es S cuadrada, porque para que realmente se distribuya como algo que conocemos, ¿alguien sabe cómo se distribuye? Como la media muestral, ¿no? O algo así. Es xi cuadrada con n-1 grados de libertad. Q cuadrada con n menos 1 grados de libertad. Entonces, cuando ustedes tienen una muestra aleatoria, si ustedes calculan la varianza muestral, entonces la varianza muestral multiplicada por esta cosa, no solita, multiplicada por esta cosa, se distribuye G cuadrada con n menos 1 grados de libertad. ¿Ok? Todos estos resultados las vamos a ver en todo el curso. Importantísimo. ¿Qué más? Ya nada, nos faltan dos resultados más. Sea Z que se distribuye normal estándar, W que se distribuye chi cuadrada con K grados de libertad. Entonces, ¿cómo se distribuye Z dividido entre la raíz de... ¿Cómo se distribuye esta variable aleatoria? Si Z es una normal estándar, W es una G cuadrada con K grados de libertad. ¿Cómo se distribuye esto? ¿Vale? Se distribuye T, ¿no? Con K grados de libertad. ¿Sí sabían este resultado? No lo recordaba, pero creo que sí. Ok. Es la T de Student o algo así, ¿no? Sí, la T de Student, justo. Esta resultado es importante. Importantísimo, lo vamos a hacer todo. Ok. Ya sé que ahorita nada más es como le estoy arrojando datos, pero es importante para todos los problemas que vamos a resolver, porque no es lo mismo que ya sepan las cosas que vamos a utilizar, después ver un problema, hacer referencia a esta lista que estoy haciendo y resolverlos, a que en vivo, o sea, mientras se me presenta el problema, yo saqué de la manga esta cosa y van a decir, ¿de dónde sacaste eso? ¿Ok? Último resultado. Sea W1 que se distribuye G cuadrada con K grados de libertad, W2 que se distribuye G cuadrada con K 2 grados de libertad. Entonces, ¿quién me dice si este es G cuadrada K 1 grados de libertad, G cuadrada con K 2 grados de libertad? ¿Cómo se distribuye una G cuadrada dividida entre sus grados de libertad entre otra G cuadrada dividida entre sus grados de libertad? ¿Cómo se distribuye esta división de dos G cuadradas?
como F, Exacto. ¿Con cuántos grados de libertad? o sea, tiene dos, ¿no? Primero, bueno, me acuerdo que era, bueno, con K1, K2. Con cada 1 grado de libertad en el numerador, cada 2 grados de libertad en el denominador. ¿Sí, no? Entonces ya, estos resultados son los que vamos a usar para responder los ejercicios, ¿ok? Vale. Ok. Ya que tenemos estos resultados, la otra cosa que voy a hacer antes de empezar a resolver los ejercicios es, porque precisamente nos estamos yendo por la ruta de entenderlo más a profundidad, ¿no? O sea, no queremos pasar rápido, queremos entenderlo más a profundidad. Y para lograr ese objetivo, va a ser imposible que ustedes entiendan a profundidad el resultado o la solución de los ejercicios que vamos a hacer si no entienden ya todavía bien el concepto de la distribución muestral, ¿ok? Entonces, aquí va platicadito, ¿ok? No nada de teoremas ni de nada. O sea, platicadito rapidísimo un repaso de qué es distribución muestral y por qué sirve, ¿ok? Y ya después nos saltamos a los ejercicios. Entonces, estos 7 resultados los vamos a utilizar ahorita. Los ténganlos ahí apuntados, ¿ok? Vale. Ok. Imagínense que vamos a hacer el típico ejemplo de querer dar una estimación de la media, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen estas variables aleatorias, esto no lo apunten, es platicadito nada más, ¿eh? Ustedes tienen n variables aleatorias, y si todas estas son independientes y provienen de una normal, media muy varianza sigma cuadrado. Entonces, esta cosa es un vector aleatorio, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes agarran estas n's y le sacan la media muestral, ¿ah? Esta cosa también es una variable aleatoria, ¿no? Y cuando ustedes ven la muestra, esta cosa deja de ser una variable aleatoria y se convierte en un número real. ¿Okay? La idea es, si yo saco la muestra y veo cuánto valen las x1 hasta las xn y calculo este número real, voy a tener un numerito, ¿no? Ese numerito me gustaría que se pareciera mucho a la verdadera media de estas variables aleatorias, porque es lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de, no sé cuál es la media, lo que voy a hacer es sumar las observaciones, dividirlas entre n y estimar que mi media es esa. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué tan buena es mi estimación? Porque obviamente, dado que esta cosa es aleatorio, la mayoría de las veces, esta cosa no va a coincidir con el verdadero valor de mu. Va a estar poquito por encima, poquito por abajo, pero no va a coincidir. Entonces, la idea es, ¿cómo le hago para medir qué tan buena es mi estimación de la mu si yo estimo la mu a través de este mecanismo? ¿Ok? Y entonces, ustedes ya saben, por una de las propiedades que acabo de apuntar y ya voy a ver, que esta cosa se distribuye normal, con media mu y varianza sigma cuadrada. Esta cosa es una variable aleatoria, ¿ok? Entonces, imagínense que está aquí, ¿no? Entonces, fíjense, ¿eh? Estas cosas son aleatorias. Como estas cosas son aleatorias, esto es aleatorio. Entonces, agarren una muestra, pongan esta muestra a esta formulita, tienen un número. Ese número que ustedes van a observar en la muestra va a ser alguno de estos. Puede ser este, por ejemplo, ¿no? Luego, agarren otra muestra de tamaño n, pongan ese numerito en esta fórmula y vean qué número les da y puede ser, no sé, este valor de acá. Agarren otra muestra aleatoria, pónganlo en esta formulita y van a observar otro número. Puede ser este de acá. Y así, lo hacen, ¿no?
Entonces se dan cuenta que para cada muestra diferente, el valor de esta cosa es diferente. ¿Ah? Pero ustedes ya saben cómo se distribuye esto. Ustedes saben que esta cosa se distribuye normal, mu con sigma cuadrado. Entonces, fíjense lo que es curioso. Esta es la parte más importante conceptualmente hablando de todo el laboratorio. Pongan atención ahorita. El parámetro que yo estoy tratando de estimar con esta muestra aleatoria, ¿cuál es? Es mu. Esto es lo que quiero estimar. Y resulta que la media de esta variable aleatoria, que es mu, coincide con el parámetro que quería estimar en primer lugar. ¿Ah? Repito, yo nada más hice esto para tratar de estimar mu. Es la media de estas cosas, la media de estas tres. Y construí una función de la muestra que da la casualidad que su media es mu. A pesar de que no conozco cuál es mu, yo sé que aquel parámetro que desconozco, sé que es la media de esta cosa. ¿Ok? Y entonces, cuando yo tomo una muestra aleatoria y calculo X barra, lo que sé es que estoy viendo una observación de esta cosa, que tiene cierta probabilidad de estar alejado tantas unidades de la media, que es el verdadero parámetro que quiere estimar. ¿Ok? Repito una vez más, el parámetro que yo quería estimar y la razón por la cual hice esto era mu. Yo quiero saber cuál es la verdadera media de estas n variables aleatorias, y para saber eso, me saqué de la manga esta función y me doy cuenta de que la media de esta variable aleatoria coincide con el parámetro que yo quiero estimar. Con lo cual, cuando yo saque una muestra y vea cuánto vale esto, lo que estoy haciendo es observando un valor de esta distribución. Y por lo tanto, la probabilidad de estar tantas veces cerca del verdadero valor de mu se traduce en cuál es la probabilidad de que esté tantas veces cerca de la media de esta variable aleatoria. ¿Alguien tiene una duda que no haya quedado completamente claro de lo que he explicado? ¿Se dan cuenta de que del hecho de que la media de esta función sea precisamente el parámetro que yo quiero estimar, hace que yo calcule muy fácilmente qué tan buena fue mi estimación de la mu a través de esto? El laboratorio es para preguntar dudas si tienen dudas. O sea, justo aquí es cuando se preguntan todas las dudas que tienen. ¿Alguien tiene una duda? Si no tienen dudas, seguimos, ¿va? Por el momento todo bien. Va. Ok, entonces, habiendo dicho esto, este concepto que traté de ejemplificar con la media muestral puede ser trasladado a la varianza muestral o a cualquier otro estimador. Porque no solamente existen estimadores de la media y de la varianza. Puedes estimar cuantil, puedes estimar la probabilidad de que X sea mayor que 10. No sé, hay muchísimos estimadores, ¿ok? Entonces lo importante es construir una función de la muestra cuya media, en este caso, es precisamente el parámetro que estoy tratando de estimar. Entonces preguntarme qué tan buena es el resultado que yo obtuve aquí, o qué tan cerca es el resultado que yo obtuve aquí con respecto al verdadero valor de mu, es equivalente a preguntarme cuál es la probabilidad de que una observación de esta variable aleatoria diste X unidades de su verdadera media. ¿Ok? Ahora sí vamos a empezar con los problemas. Vale. Entonces, ahí tienen el PDF. ¿Qué dice el primer problema? Dice, una máquina embotelladora puede ser regulada para que les caiga un promedio. Ok. Entonces, antes de que me aviente a resolverlo, porque luego lo que me pasaba muchas veces como estudiante es que, bueno, sigo siendo estudiante, ¿no? Ya me voy a graduar, pero sigo siendo estudiante. Es que el profe se avienta a resolver el ejercicio y nunca entendí en primer lugar de qué trataba el ejercicio. Entonces, les doy 2 minutitos
lean todo el ejercicio y traten de pensar cómo le harían ustedes para resolverlo. Y en 2 minutitos lo resolvemos, ¿ok? Entonces lean. Manuel, es mi Dime. primer laboratorio, entonces no, o sea, no tengo el PDF. Ah, a ver, No sé te lo si hay mando. un grupo o algo. O... Ok, Y tenemos un grupo de WhatsApp, pero ahorita tengo otra vez. ok, gracias. A ver, creo que ya lo mandé otra vez por el chat. Debería Sí, estar ya, ahí. gracias. Ya también me mandaron el link del WhatsApp. Gracias. Entonces, léelo, entiende qué te está pidiendo, piensa en cómo le harías tú para resolverlo y en 2 minutos lo resolvemos, ¿ok? Vale, entonces vamos a darle. A ver, vamos a tratar de ese problema que está escrito en palabritas, lo vamos a tratar de traducir a un lenguaje matemático para que la podamos resolver con las técnicas que ya sabemos, ¿ok? Entonces, se supone que tienen una maquinita que te llena botellas y la media de la cantidad de líquido que pone, no la conoces, pero sabes que su desviación estándar, su varianza, es igual a 1, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Se toman 9 botellas, miden la cantidad de líquido que hay en esas 9 botellas y luego tratan de estimar, con esas 9 botellas, cuál es el promedio de líquido que la máquina está poniendo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para traducir eso a un lenguaje matemático? Entonces, me estoy agarrando 9 botellas, ¿no? Entonces, bueno, primero, la cantidad de líquido que se pone en cada botella se distribuye. ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye la cantidad de líquido puesta en cada botella? Normal. Mal, con una media que desconocemos y con qué varianza. De uno, ¿no? Varianza, ¿no? Entonces, tengo una maquinita, a la maquinita le llega la botella y con
y con y la cantidad de líquido que ponen en esa botella se distribuye normal con media mu y desviación estándar 1 o varianza. ¿Ok? ¿Cuántas botellas me estoy tomando? 9. Entonces, tengo una muestra aleatoria del tamaño 9. ¿Ok? Porque la cantidad es aleatoria porque todas las 9 botellas, las observaciones de las 9 botellas son independientes entre sí. ¿Ok? Entonces, realmente lo que tienes es, tomamos una muestra de tamaño n igual a 9. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Tenemos este vector aleatorio x1, x2 hasta x9, donde xy se distribuye normal, media mu, desviación estándar 1. ¿Ok? Entonces, ¿están de acuerdo que esta cosa que está aquí es, en pocas palabras, la formulación matemática de lo que va del problema, ¿no? Estoy diciendo exactamente lo mismo que dice el problema, solamente que en lugar de decirlo en español, estoy diciendo en matemáticas. Tengo 9 variables aleatorias, todas y cada una de ellas son independientes y idénticamente distribuidas, normal, con media mu que desconozco y con una desviación estándar de 1. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que dice al final el problema? Dice, dime qué tan probable es que la estimación que yo haga de la media a través de x barra diste del verdadero valor de mu más que 0.3 unidades, ¿no? O más bien que esté menos de 0.3 unidades del verdadero valor de la mu. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Este dibujito no lo copié. Está diciendo, mira, la máquina distribuye el líquido de esta forma, la verdadera media es esta es la verdadera media que yo desconozco, ¿ah? Y yo lo que estoy haciendo es tomar 9, sacarles el promedio y ver una observación acá. Tomar 9, sacarles otro promedio y ver otra observación acá. ¿Okay? Me está preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que esa observación que tú hagas caiga en un intervalito de radio 0.3 alrededor del verdadero valor de la media? ¿Cuál es la probabilidad de que tu error sea menor que 0.3? Entonces, ¿cómo escribo esto con matemáticas? Esta cosa que estoy pensando en español, ¿cómo escribo en matemáticas? Entonces, dado que yo tengo esto, me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la distancia que existe entre x barra, que es mi estimación de la media, y la verdadera media, sea menor que 0.3? ¿Okay? Entonces, esto es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, ahora sí, ya tradujimos a matemáticas todo lo que el problema estaba diciendo en español, ¿no? Vale. Ok. ¿A alguien se le ocurre cómo le podemos hacer para responder a esta pregunta? Estandarizando la normal. Ok. Sí, es correcto. Pero, ¿cuál es la esencia del por qué quieres estandarizar la normal? Porque la razón de hacer eso es porque tú no estás segura de cómo se distribuye esto, ¿no? Porque, bueno, ahorita sí estás seguro, pero el problema es que no conoces a mu, ¿ok? Pero sí sabes cómo se distribuye x barra. Y si tú lo estandarizas, entonces ya tienes la completa seguridad de que esta cosa se distribuye normal C1. Si tú no estandarizas, entonces tú no puedes encontrar el cuantil a partir del cual
se cumple cierta probabilidad, que es lo que vamos a hacer en el futuro. Nos vamos a estandarizar. Entonces, ¿cómo le hago para estandarizar esto? ¿Por qué cosa tendría que multiplicarlo? ¿Cuál es ya dijimos, la media de x barra es mu, y la varianza de x barra es sigma cuadrada entre n. ¿No? Entonces, a ver, para responder a esta pregunta, primero estandarizamos esta cosa. ¿Ok? Entonces, esta cosa ya tiene media cero. La tengo que dividir entre su desviación estándar para estandarizarla. Entonces, si x barra menos mu se distribuye normal con media cero y varianza sigma cuadrada entre n, entonces, si yo divido entre la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de esto, esta cosa se va a distribuir normal 0,1. Entonces, x barra menos mu dividido entre sigma multiplicado por raíz de n, sí, porque le saqué la raíz y por ley del sándwich la n se pasa para arriba, se distribuye normal 0,1. Este resultado es uno de los que les puse al principio. Solamente estandarizamos, ¿ok? Entonces tengo la certeza de que a pesar de que esta cosa es una variable aleatoria que contiene un parámetro que yo desconozco, a pesar de eso, tengo la seguridad de que se distribuye normal 0,1. Y en este ejemplo en particular, ¿cuánto vale sigma? 1, ¿Y cuánto vale n? 9. 9. Pues tendría que 3 por x barra menos mu se distribuye normal 0,1. ¿Ok? Ahora, ahorita van a ver por qué estamos estandarizando, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es esta: ¿cuál es la probabilidad de que esta cosa suceda? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo le hago o qué tengo que hacer esta cosa que está aquí adentro de esta probabilidad para que se parezca a esto? Multiplicar por un 3 nada más, ¿no? Porque el 3 lo puedo meter adentro del valor absoluto y ya no hay problema. Entonces, la probabilidad de que mi estimación de la media diste de la verdadera media menos que 0,3 unidades es igual a la probabilidad de que 3 x barra menos 1 sea menor que 3 0,3. Ya no tiene sentido esto. ¿Están de acuerdo que si esto pasa, esto tiene que pasar a fuerza? La razón por la que lo hice es porque ya sé que esta cosa se distribuye normal 0,1. Entonces dije, ¿qué es lo que le falta a esta expresión, a esta cosa que está aquí, para que contenga dentro del valor absoluto una variable aleatoria normal 0,1? Ah, pues un 3, entonces multipliqué por 3 de ambos lados. ¿Ve? ¿Qué más? Luego, entonces ya sé que esta cosa se distribuye normal 0,1, ¿no? Entonces esto es lo mismo que la probabilidad de que el valor absoluto de una normal 0,1, las zetas siempre quieren decir normal estándar en las convenciones de este laboratorio, ¿ok? Sea menor o igual que 3 por 0,3, que sería 0,9. ¿No? Luego, ¿esto qué quiere decir? Si yo quito el valor absoluto, ¿cómo me queda? ¿Probabilidad de qué?
de que Z sea mayor a menos 0.9 y menor a 0.9. ¿Cómo le hago para saber estos valores? Tendré que ver la tablita, ¿no? De la variable aleatoria normal, ¿no? ¿Sí se acuerdan que en prueba veían las tablitas? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, Sí, Entonces, estos valores, ¿qué haría? Voy a la tablita de la normal, veo cuál es la probabilidad acumulada hasta 0.9 y después, cuando lo resto ya obtengo la probabilidad, ¿no? Pero eso ya no es nada operativo, eso ya más lo ven en una tablita. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? Es 0.6318. O sea, ¿qué estoy diciendo? Le estoy diciendo, mira, la pregunta del problema, la pregunta original del problema era saber cuál era esta probabilidad. Y gracias a que yo estandaricé me di cuenta de que el saber esta probabilidad es equivalente a saber esta probabilidad. Y eso es equivalente a saber esta probabilidad, esto es equivalente a saber esta, y esta cosa ya la puedo saber. Porque como sé que la variable z se distribuye normal 0,1, ya puedo ir a la tablita y checar cuál es la probabilidad acumulada entre este intervalo. Si yo no hubiera estandarizado, a pesar de que sé cómo se distribuye esta variable aleatoria, no hay una tablita para las variables aleatorias normales que se distribuyen con media 3 y varianza, con media 0 y varianza 4, o con media menos 1 y varianza 35. No las hay. Solamente hay una tablita para variables aleatorias normales 0, entonces siempre que tengan una variable aleatoria normal, la estandarizan para poder usar la tablita después. Por eso estandarizamos. ¿Ok? Entonces, recapitulamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Leímos el problema, entendimos el problema y tradujimos el problema a un lenguaje matemático. Y nos dimos cuenta que la pregunta que nos estaba haciendo el problema se podía traducir en lenguaje matemático por esta expresión de aquí. Y lo único que hice es, ok, dado que esta expresión de aquí equivale a responder el problema, lo que voy a hacer es tratar de calcular esta probabilidad. Y ahora voy a tratar de estandarizar esta cosa para que al final pueda encontrar este cuantil, y así es como llegamos. ¿Cómo se interpreta este resultado? ¿Qué quiere decir en términos ya reales? Quiere decir que si tú estás en una fábrica, ¿ah?, y tienes tu máquina dispensadora de líquido, y te agarras 9 botellas, ¿ah?, te agarras 9 botellas, mides el líquido que hay en esas 9 botellas y lo divides entre 9, el numerito resultante, ¿ah?, tiene 63% de probabilidades de distar del verdadero valor de la media de la máquina en menos de 0.3 unidades. ¿Ok? ¿Se entiende cuál es la interpretación del problema? O sea, la interpretación del resultado del problema. Sí, todo bien. Vale. Entonces, se dieron cuenta de que gracias a que yo conozco la distribución muestral, gracias a que yo conozco la distribución muestral de X barra, ya puedo hacer un análisis cualitativo de qué tan buena es mi estimación. Porque si tú no sabes estadística, ¿qué vas a hacer? Si tú no sabes estadística, tú vas a agarrar las 9 botellas, las vas a sumar la cantidad de líquido y la vas a dividir entre 9 y vas a decir, mi estimación es esta. Pero si alguien llega y le pregunta, ok, pero dime qué tan buena es tu estimación, ahí ya te quedas corto porque no sabes cómo responder. Pero gracias a que sabes la distribución muestral de la X, ¿verdad?, puedes llegar eventualmente a que esta Z se distribuye normal 0,1 y puedes dar un número exacto y decirte, mira, la estimación que yo tengo es así de buena, es decir, es tan buena que en el 63% de las ocasiones mi estimación dista del verdadero valor de la media menos que 0.3. Pero si tú no sabes estadística y si tú no sabes la distribución muestral, no puedes dar esa respuesta, solamente puedes estimar. ¿Ok? Entonces, la distribución muestral me permite decir qué tan buena es mi estimación. Vale. ¿Qué dice el siguiente ejercicio? ¿Ya puedo borrar acá? Sí, sin problema. ¿Sí o no? Sí. y gracias. Escuché que sí.
A ver, déjenme leer qué dice la otra pregunta. Dice, la cantidad de líquido dosificado por una máquina embotellada está distribuida normalmente con 5 a tallas aleatoriamente de producción. La máquina encontramos que la probabilidad de trabajar cosas A, B, supongamos que lleva se haga calculado usando una muestra de tamaño. Entonces, lean la segunda hoja del PDF que les mandé, vean los incisos y en 2 minutos lo resolvemos. ¿Okay? Está facilísimo responder el inciso A. ¿Cómo le haría para responder el inciso A? Bueno, lean lo que permiso. Es el 7.9. Ok, entonces, para el inciso A del ejercicio 7.9, ¿ah? ¿Qué es lo único que tengo que cambiar con respecto al ejercicio que acabamos de resolver para obtener la respuesta del inciso A? N. N ya lo sustituyo. Entonces, si vamos a hacerlo rapidísimo. Entonces, acuérdense, la pregunta era, cuando este es el inciso A, déjenme pongo, ¿qué ejercicio es? Entonces, el inciso A dice, calcula esta cosa. O sea, la probabilidad de que mi estimación de la media viste del verdadero valor de la media en unas que 0.3 unidades, si n es igual a 16. ¿No? Entonces, antes de responder la pregunta, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Nosotros ya vimos que para un n igual a 9, o sea, si este es el valor, si este es el verdadero valor de mu, y esta cosa de aquí es una vecinal de radio 0.3, ¿ah? Ya vimos que con una muestra de tamaño 9, la probabilidad de caer en esta vecinal alrededor de mu es de 0.63. Si ahora me tomo una muestra de tamaño de 16, ¿qué creen que le pase a esta probabilidad que inicialmente era de 0.63? ¿Se queda igual? ¿Disminuye o aumenta? Va a Aumenta aumentar, ¿no? ¿Y cuál es la lógica de que aumente? ¿Por qué aumentaría? porque es un área más grande. ¿A qué te refieres con un área más grande? O sea, bueno, no un área más grande, pero la muestra es más grande. Claro. Entonces, la idea es justo esa. Si la muestra es más grande, lo lógico es que mi estimación del verdadero valor de la media sea mejor porque tengo más información. Entonces, si tengo más información, entonces si antes la probabilidad de caer aquí era de 0.63, entonces con n igual a 16 debe de ser más probable todavía caer en este intervalo porque mi estimador es todavía más preciso. ¿Tiene sentido intuitivo eso? Tiene sentido, ¿no? Antes de responder la pregunta ya sabemos que lo que debería de suceder es que cuando calculemos esta probabilidad, la probabilidad calculada debe ser mayor que 0.63. Entonces,
Entonces, esta cosa de aquí ¿qué hicimos la vez pasada? Estandarizamos, ¿no? ¿Se acuerdan que multiplicamos del lado izquierdo y del lado derecho por la desviación estándar, ¿no? Que se traducía en multiplicar por raíz de n arriba y sigma abajo. Pero sigma vale 1. Entonces, para estandarizar solamente nos hace falta multiplicar por raíz de n arriba, ¿no? Entonces, la probabilidad de que esta cosa suceda sería igual a... Voy a poner aquí abajo. Igual a la probabilidad de qué cosa? De que la raíz de n, que ahorita vale 16, pero ahorita van a ver por qué escribo n y no dice. De que la raíz de n por x menos mu a sea menor a 0.3 por la raíz de n. Entonces, ¿están de acuerdo que esta cosa aquí se distingue normal ser 1? Ya lo vimos con el ejemplo anterior. Y si ya lo vimos con el ejemplo anterior, esta cosa aquí es una normal ser 1. Es lo mismo que la probabilidad de que una z, una normal 0,1, tenga un valor absoluto menos que esto. Y abriendo el valor absoluto, tengo menos 0.3 por raíz de n, es menor que z, menor que 0.3 por raíz de n. Pues ahora sí, lo único que tendría que hacer, ¿qué sería? Pues sustituir el valor de 16 acá, ¿no? Me quedé a 4 por menos 0.3 y lo mismo del otro lado, ¿no? Ahora, antes de que hagamos ese cálculo, fíjense qué es lo que está pasando. Fíjense en este intervalo. Fíjense en esto. Fíjense en este intervalo, ¿ok? Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Esta cosa, este intervalo que estoy poniendo alrededor de z, conforme aumente el valor de n, el intervalo se hace cada vez más grande, ¿no? Y si el intervalo se hace cada vez más grande conforme aumenta el valor de n, la probabilidad de que z caiga adentro de un intervalo todavía más grande debe de ser mayor. Y estamos diciendo que esta probabilidad de aquí es lo mismo, es equivalente a esta probabilidad de acá, ¿no? Entonces, si alguien les preguntara, demuéstrame que conforme aumenta el tamaño de la n, la precisión del estimador aumenta, pues aquí tiene la demostración. Porque te estás diciendo, esta prueba que me están pidiendo es lo mismo que esta probabilidad. Y conforme más grande sea el valor de n, este intervalo es más grande. Y existe una mayor probabilidad de que z caiga en ese intervalo. Okay. Que coincide con la intuición inicial que nosotros teníamos de que a mayor tamaño de muestra, mayor la precisión y mayor la probabilidad de caer en una vecindad del radio 0.3. ¿Entendieron esto o quieren que lo vuelva a explicar? Yo nada más tengo una pregunta. Sí, dime. Yo tengo la duda, o sea, nada más, lo único que hicimos aquí fue estandarizar con la raíz de n y de esa forma pudimos sacar la z. Y con eso ya tenemos el parámetro de n para demostrarnos que siempre, o sea, que conforme más grande sea la n, más grande es la probabilidad. Sí, por esto, justo por esto que está aquí. O sea, te estoy diciendo, okay. Fíjate, esta es la pregunta a la cual nosotros queremos dar respuesta. Quiero calcular esta prueba. ¿Ah? Nuestra hipótesis, antes de tan siquiera hacer estos cálculos, era que esta prueba aumentaba conforme aumentaba n. A mayor valor de n, mayor esta probabilidad. Esa era nuestra hipótesis, pero no la habíamos corroborado. Luego dijimos, ok, vamos a ver si se cumple. Tú desglosas y te das cuenta de que esta probabilidad es equivalente a esta. Entonces,
la probabilidad de que Z caiga en este intervalo va a ser mayor conforme más largo sea este intervalo. Pero este intervalo se hace más largo cada vez que n se hace más grande. Entonces, gracias a que esta probabilidad es equivalente a esta, tú puedes ver que cada vez que n aumente, los extremos de este intervalo se separan cada vez más, con lo cual existe mayor probabilidad de que Z caiga dentro de ese intervalo. ¿Sí me expliqué o no? Sí, buenísimo, muchas gracias. Vale. Entonces, ahora sí, lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de n, que en este caso es 16, en esta cosa, ¿no? Me quedaría proba de que menos 0.3 por 4 menor que z menor que 0.3 por 4. Y ya que tenemos eso, ¿qué hacemos? Ya nada más, pues ves la tablita, ¿no? Para ver cuánto te da. No necesitas hacer nada más. Entonces te quedaría, bueno, prueba de que z esté entre 1.2 por 1.2. Esta cosa la ves en la tablita y ya. Bueno, si la ven en la tablita, esa prueba acumulada es 0.7698. Entonces, fíjense, vean este número. Y vean este número. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Si yo me agarro nada más 9 botellas, hay un 63% de probabilidades de que caiga, de que diste del verdadero valor en menos de 0.3. Pero si en lugar de 9 me agarro 16 botellas, ahora la probabilidad ya no es de 63%, sino de 76% de que mi estimación caiga en un radio de 0.3 de valor. Entonces confirmamos que a mayor valor de la media, aumenta la precisión. Luego, ¿qué dicen los demás incisos? Dice, para n igual a 25, n igual a 36, n igual a 49. Bueno, eso ya los hacen ustedes, no está facilísimo, es lo mismo, nada más que el valor de n que tienen que sustituir y se van a dar cuenta de esa conclusión. Entonces, ¿qué podemos responder en el inciso C entonces? ¿Quién me repite cuál es la conclusión de lo que acabamos de hacer? Que entre mayor sea tu muestra, o sea, tu n, más grande va a ser el intervalo, entonces más probabilidad va a haber de que z esté entre esos valores. Pero, ok, es correcto lo que acabas de decir, pero eso, ¿qué nos dice acerca de la precisión del estimador? Que igual entre más grande sea la muestra, más preciso es el valor que quieras sacar. Bueno, la media muestral está más cerca de la media. Entonces, se dan cuenta que con este ejercicio verificamos una concepción, una preconcepción que ya teníamos incluso antes de que estudiáramos ingeniería o economía, lo que fuera. O sea, si tú llegas y le preguntas a un alumno de prepa y le dices, oye, ¿tú qué crees? Si en lugar de tomarme 9 botellas me tomo 16, ¿crees que la precisión aumenta? Y nosotros, por pura intuición, digamos, se me hace que sí, o sea, tiene sentido, ¿no? Pero no teníamos una demostración matemática en nuestra cabeza de que sí, que así era. Y la demostración matemática es precisamente, se deriva de aquí, el simplemente ver cómo se comporta este intervalo. Y entonces, cuando nos hagan esa pregunta, ya no es una corazonada, sino que te puedo decir con completa certeza, que la precisión aumenta en el sentido que acabamos de explicar. Y tengo tanta certeza de eso como del hecho de que 2 más 2 es 4. ¿Okay? Entonces, ya nos alejamos de la intuición y nos acercamos a el rigor matemático, que es lo que necesitamos para dar respuestas a este tipo de preguntas. ¿Okay? Vale. El inciso D no lo responde. ¿Qué más? Ejercicio que... ¿Ha quedado claro o hay dudas hasta ahora? Todo bien. Ok, entonces lean el ejercicio 7.10, que es el que está en la tercera página del PDF. Piensen
cómo le harían para resolverlo, y así como en este, nosotros creamos hipótesis incluso antes de aventarnos a resolver el problema, ustedes creen su hipótesis y díganme qué creen que va a pasar. Entonces, léanlo por un par de minutos y después me dicen cómo le harían o qué pensarían que pasa. 7.10. Tercera página del PDF. Sería, basado en esto, lo que creo es que sería casi lo mismo, pero los dos lados serían divididos entre dos, ¿no? O sea, los dos lados de la desigualdad. Como esto que acabamos de hacer. Parecido, pero no, Samuel ya no se divide entre dos, más bien se multiplicarían los dos lados por raíz de dos, ¿no? Porque, no, espérame. Se multiplicarían por dos, dos. La desviación estándar es 2, pues mañana sería 4. Pero, ¿te acuerdas entonces que teníamos aquí un intervalo que contiene z entre raíz de n multiplicado por no me acuerdo qué cosa y raíz de, menos raíz de n y acá menos raíz de n? Entonces, aquí lo que vas a hacer es no, espérame. Raíz de n es lo que está arriba, sigma es lo que está abajo. Tienes toda la razón. Sí, lo divides entre dos. Sí. Ahora yo estaba pensando, pero sí, tienes toda la razón. Bueno, entonces, a partir de ahí, ¿qué puedes concluir entonces? Si aumenta la varianza, ¿qué pasa? Va a haber menos precisión. Va a haber menos precisión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la noción intuitiva de esto? Entonces, si ustedes tienen una cosa es tener una distribución así. Esta cosa tendría muy poca varianza comparado con, por ejemplo, esta, ¿no? Nos supongan que es simétrico. ¿No? Entonces, esta cosa aquí, bueno, a pesar de que ambas tienen la misma media, ¿no? Esta tiene muchísimo mayor varianza. Y entonces, obviamente, si mi estimador tiene más varianza, entonces cuando yo observe mi valor de x barra, pues ese valor de x barra va a estar con respecto a la grandota, con respecto a la que tiene mucha varianza, va a estar por todos lados, ¿no? Va a estar acá, 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 acá, ¿no? Si mi estimador tiene mucha varianza. Pero si mi estimador tiene muy poquita varianza, muy poquita varianza, entonces, pues es más probable que mis estimaciones caigan en una región muchísimo más pequeña y muchísimo más cerca que el verdadero valor que yo trato de estimar, que es este. ¿Ok? ¿Tiene sentido lo que acabo de decir o no? ¿O alguien quiere que lo repita? Esta sería la hipótesis que estaríamos pensando, ¿no? Entonces, incluso antes de ponernos a resolver el problema, diríamos, a ver, si la varianza de mi estimador es más grande, pues cuando observo un resultado, estos resultados van a estar más dispersos alrededor de la media y es más probable que me aleje del verdadero valor de la media. Pues si tengo una varianza muy pequeñita, entre más pequeñita sea la varianza, es más probable que mis estimaciones caigan alrededor del valor de la media. ¿Ok? Entonces, esa conjetura que nosotros acabamos de hacer, la vamos a comprobar matemáticamente, ¿no? Entonces, .10.
Entonces, la pregunta es la misma, ¿no? La pregunta es la prueba de que llevar a menos mu menos 0.3. Y se acuerdan, ¿no? Que estandarizando, ¿cómo me queda esto? Me queda multiplicado por raíz de n arriba. Dividido entre sigma. Aquí la sigma ya no vale 1. En el ejercicio pasado sí valía 1, aquí ya no vale 1. Por eso en el ejercicio pasado no puse este. ¿Okay? No puse el denominador. Ok. Entonces, a partir de aquí, permítanme, me faltó multiplicar el 0.3, lo tendría que multiplicar también por raíz de n, ¿no? Dividirlo entre sigma. ¿No? Si hice eso acá, hago lo mismo acá, ¿no? Y entonces me queda que esta cosa es una z. Una pregunta, ¿por qué la mío está 2 veces en la... la pasaste restando ¿o por qué la mío está 2 veces dentro del valor absoluto? Me equivoqué yo, olvídalo, esa mío no va ahí. Tienes toda razón. Sí, perdón, me equivoqué. Así, ¿ok? Escribí mal. Es así. Esto sí tiene sentido, ¿no? Por eso se me salió. Sí. Esto sí tiene sentido, ¿no? Esto sí se distribuye como una normal 0,1. ¿Ok? Vale. Entonces, si esto se distribuye una normal 0,1, preguntarme por esta prueba es lo mismo que preguntarme por esta prueba, ¿no? Y cuando abro el valor absoluto, pues me quedaría la probabilidad de que menos 0.3 raíz de n que sigma sea menor o igual que z, menor o igual que 0.3 por la raíz de n de sigma. Entonces, díganme ustedes, conforme aumenta la varianza o conforme aumenta la desviación estándar, ¿qué le pasa a este intervalo? ¿Qué pasa al intervalo cuando aumenta la varianza? Se hace más chico. Se hace más pequeño, ¿no? Y si el intervalo se hace más pequeño, ¿qué le va a pasar a esta probabilidad? También se hace más chiquita. También se hace más chiquita. Entonces, esa intuición que nosotros teníamos cuando yo les dibujé la distribución que tenía varianza grande y varianza chiquita, pues aquí se vuelve evidente que claramente es cierto. Porque conforme aumenta la desviación estándar, los intervalos se hacen cada vez más pequeños y la probabilidad de que una normal 0,1 caiga dentro de un intervalo más pequeño es menor. Entonces, sustituyendo los valores, no me acuerdo si era con n igual a 16 o con qué n era. ¿Con qué n es? Este n 16 o n igual a 9. No da lo mismo. Es n igual a 9s. Entonces me quedaría menos 0.3 por 3 sería menos 0.9 entre sigma, que sería 2, no igual que z, no igual que 0.9 entre 2. Bueno, aquí estos numeritos ya los calculas en la tablita, ¿no? El resultado de poner esa cosa en la tablita es 0.34. 0.34. Entonces, de los dos ejercicios que acabamos de resolver, podemos sacar dos conclusiones muy importantes. ¿Okay? Conclusión número 1. Probamos que conforme aumenta el tamaño de la muestra, la precisión de mi estimador aumenta. También probamos que conforme aumenta la varianza del estimador, la precisión disminuye. ¿Okay? Entonces, si yo quiero un estimador muy bueno, me tengo que asegurar de que ese estimador, primero, provenga de una muestra muy grande y que ese estimador tenga una varianza muy pequeña
para que la probabilidad de que caiga dentro de este intervalo sea muy grande. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Que si la varianza, en lugar de ser 1, o sea, si la varianza fuera 1, la probabilidad de distar del verdadero valor de la media era, creo que 0.68, ¿no? Pero si la varianza es 2, si aumenta la varianza, perdón, si la desviación estándar es 2, si aumenta la desviación estándar, ahora la probabilidad de caer en este intervalo ya no es 0.68, sino nada más 0.3472. ¿Ok? Entonces, un cambio en la varianza tiene muchísimo efecto en la presión del estimador que están usando. ¿Qué dicen los demás incisos? No los tengo aquí apuntados. Entre todo, cuando me sea. Dice el inciso B, encontrar lo mismo, pero con muestras de tamaños n igual a 25, n igual a 36, a 49 y a 64. Después Bueno, el inciso C dice, ¿qué patrón observa usted entre los valores para la probabilidad de que y menos la mu sea menor a 0.3, que contempló para los diversos valores de n? súper. Ok. Bueno, entonces, ¿están de acuerdo, no? El inciso B nada más es cambiar el valor de sigma, que ya no sea 2, sino que sea otros valores. Ya sabemos cuál va a ser la conclusión de eso, ¿no? Va a ser, entre aumenta la sigma, la precisión del estimador de sigma. Y eso es básicamente que está resuelto el ejercicio, ¿no? Para los otros incisos se deducen directamente a partir de aquí. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, vamos a hacer. Bueno, sí, a ver, vamos a hacer el 7.15. Es justo el siguiente, está justo abajo de el 7.15. A ver, entonces, leamos 2 minutos, yo también lo leo. Y piensen, bueno, primero entiendan qué está preguntando el problema y ahorita lo resolvemos. 7.15. Que realmente en este problema el único inciso que requiere un poquito más de pensar es el C, porque el A y el B están relativamente fáciles, ¿no?
A ver, vamos a hacer. ¿Alguien, antes de empezar a responderlo, alguien me puede decir por qué nos importaría saber cuál es, o hacer una estimación de la diferencia entre dos medias de dos poblaciones diferentes? Si yo tengo una población de X con su respectiva media, yo tengo una población de Y con su respectiva media, ¿alguien puede pensar en un problema en donde sería importante estimar la diferencia entre la media de esta población y la media de esta población? ¿En qué aplicaciones de la vida real? O sea, porque este problema, a ver, estadística obviamente puede ser, lo puedes llevar tan puro como tú quieras, o sea, en términos de matemáticas puras, ¿no? Puedes hacer un análisis muy puro de la estadística, pero realmente el mayor propulsor de la estadística es que tenga aplicaciones en la vida real, ¿no? Entonces, este tipo de problema, si lo estoy poniendo es porque, bueno, los previos eran bastante obvios que tienen aplicaciones reales. ¿Por qué preguntarme entre la diferencia de la media de dos poblaciones tendría una aplicación real? ¿Alguien puede pensar en una aplicación real donde me interese saber la diferencia o estimar la diferencia entre las medias de dos poblaciones? Por ejemplo, puedes estimar o sea, cómo cambia la media entre los salarios a hombres y a mujeres. Exacto. Además, ese es un ejercicio que está en el laboratorio, que es, es uno de los que está más abajo. De hecho, ese ejercicio lo saqué de la teoría de la tarea de Rodrigo Cepeda. Pero resolviendo este ejercicio de Rodrigo Cepeda, el ejercicio 11, si le bajan, ahí está, se resuelve casi inmediatamente, a excepción quizá del último ejercicio, pero todos los demás rápidos. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿qué tal si yo si yo tengo la vacuna de Pfizer aquí, y yo tengo la vacuna de Moderna acá, y quiero saber, ¿sabes qué? ¿Qué vacuna me ayuda más a prevenir la muerte, ¿no? Entonces saco una proporción de cuántos se murieron en una muestra de tamaño tal para la vacuna Pfizer, saco una muestra de cuántos se murieron para la vacuna Moderna, ¿no? O sea, una muestra de la población y veo cuántos se murieron dentro de esa población. Entonces tengo una estimación de cuántos van a morir de coronavirus a pesar de tener Pfizer y cuántos van a morir de coronavirus a pesar de tener Moderna. Entonces luego la pregunta es, ok, la diferencia entre la estimación que está aquí y la estimación que está acá es 0.2, ¿no? O sea, la de Pfizer quizá tuvo un poquito más de muertos, por ejemplo. Pero nada más son estimaciones, no son observaciones de una variable aleatoria. Entonces, a pesar de que tú tengas tu muestra y veas que en esa muestra murieron más con Pfizer que con Moderna, tú no puedes asegurar que Moderna es mejor. Simplemente es una estimación. Y tienes que dar tu respectivo rigor matemático, tienes que tener tu respectivo rigor matemático para que le digas, ok, te puedo afirmar que la de Moderna es mejor, pero solamente con cierto nivel de confianza. Y de ahí surge la palabra nivel de confianza. Y por eso estoy poniendo este problema, porque a pesar de que se vea teórico, tiene muchísimas aplicaciones. En muchísimas aplicaciones de la vida real se empieza a dar la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Entonces, ¿qué dice el primer inciso? El inciso A dice, ¿cuál es el valor esperado de X barra menos Y barra, no? ¿Qué número de ejercicio es? ¿7 qué? Ah, ya lo tengo. 7.15. Entonces, entonces, a ver, antes de que calculemos el valor esperado, ¿están de acuerdo? O sea, esta diferencia X barra menos Y barra, ¿qué está tratando de estimar? Ya lo dije como 50 veces. ¿Qué está tratando de estimar?
las diferencias entre dos funciones normales, de dos distribuciones normales. La diferencia entre la media, ¿no? Entre la media. La media, sí, correcto. Sí. ¿No? Entonces tengo una población aquí, es una población de X, es X, 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 esta es una población acá, yes. Saco una muestra, le calculo la media, saco otra muestra, le calculo la media, ¿no? Y quiero estimar cuál es la verdadera diferencia entre esta población y esta población, la verdadera diferencia entre la media de esta población y la media de esta población, pero no viendo o no conociendo la verdadera media, sino simplemente conociendo la media de unas muestras. ¿Ok? Entonces, este estadístico de aquí precisamente está tratando de estimar eso, ¿no? Entonces, el valor esperado de esto, ¿cómo se distribuiría el valor esperado? ¿Cómo lo distribuye? Es igual la esperanza de X menos la esperanza de Y. ¿Y cuál es el valor esperado de X? Vale. Es Creo que ahí dicen el problema, ¿no? Es mío. ¿No? Porque las dos uno, sí. poblaciones pueden tener distintas medias. El valor esperado de esta cosa es mi X, ¿no? Entonces, a ver, si ya sé que el valor esperado de esta cosa es igual a precisamente aquello que pretende estimar, entonces este es un estimador, ¿qué cosa? Aquellos estimadores cuyo valor esperado es precisamente aquello que pretenden estimar, ¿cómo se les llama a esos estimadores? O bueno, igual no lo han visto, no sé, todavía, pero es un estimador insesgado. ¿Sí lo habían escuchado? ¿Un estimador qué? Un estimador insesgado. No, yo no había escuchado eso. No, todavía no, que todavía no llegan ahí. Pero entonces acuérdense, ¿no? Si yo tengo una función de la muestra que estoy utilizando para estimar algo, y si resulta ser que el valor esperado de esa cosa es igual a aquello que yo quiero estimar, entonces digo que tengo un estimador insesgado. Entonces, esta cosa es un estimador insesgado de números nudos. Después, la varianza. ¿Cuál es la varianza entre la suma de dos variables aleatorias? ¿Cómo se abre la varianza entre estas? Los exponentes salen elevados al cuadrado y esta es la covarianza, ¿no? Pero como sí son independientes, ¿no? Entonces creo que no hay ¿Por qué covarianza. dices que son independientes? Porque te dice algo de que son muestras aleatorias. Ok, si es una muestra aleatoria, pero el hecho de que sea muestra aleatoria, te está diciendo, me tomo una muestra aleatoria de la población X, entonces las XY son independientes entre sí, las YY son independientes entre sí, pero para concluir que X barra es independiente de Y barra, lo que necesito saber únicamente es que pues son estimaciones de poblaciones distintas, ¿no? O sea, una es la población A, otra es la población B, entonces las estimaciones que yo haga de la población A no tendrán por qué afectar las estimaciones que yo haga de la población B, ¿no? No te confundas. Una cosa es que las XY sean independientes, que por eso sea una multiplicatoria. Otra cosa es que las Y sean independientes también. Pero otra cosa es que X barra sea independiente de Y barra. En este caso también son independientes, pero no por la razón que tú dijiste, sino porque provienen de diferentes poblaciones. Entonces, la varianza de esta cosa sería la varianza de X barra más la varianza de Y barra más dos veces la covarianza entre los dos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Pero bueno, ya vimos que como son independientes, la covarianza es cero. Este menos 1 sale al cuadrado, entonces se vuelve 1 nada más, ¿no?
Esto es lo mismo que la varianza de X barra más la varianza de Y barra. ¿Cuál es la varianza de X barra entonces? ¿Cuál es la varianza de las XIs? Ahí en el problema dice, la varianza de las XIs por sigma 1 cuadrada. Sigma 1, ¿no? ¿Y qué tamaño de muestra me estoy tomando de la población de las X's? Es M, el tamaño de la muestra. En el tamaño de muestra. Entonces, si tengo una población cuya varianza es sigma cuadrada y su tamaño de muestra es n, entonces la varianza de X barra es la varianza que tenían originalmente dividida entre el tamaño de la población. ¿Ok? Y Nada más para que allá, ¿qué tamaño pasó? M. Nada más que X es tamaño M, no N. Ah, M. n. Ajá, sí. Va. ¿Qué tal que sería? Sigma 2, 3, ¿no? Sí, n sí es la otra, ¿verdad? Sí, sí, eso sí es. Entonces, ya tengo cuál es el valor esperado de esto y ya tengo cuál es la varianza de esto. ¿Qué distribución tiene esta cosa? Normal, ¿no? Porque X barra se distribuye normal dado que las X sí son normales, Y barra es normal dado que las Y son normales, y la combinación lineal de normales independientes es normal también. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que mi estimador dado por X barra menos Y barra se distribuye normal con varianza mu1 menos mu2 y con con media 1 menos mu2 y con esta varianza. Entonces, si se preguntan, bueno, ok, ¿de qué me sirve estar calculando el valor esperado de esta cosa y la varianza de esta cosa nada más porque queremos calcular valores esperados y varianzas? No, quiero calcular el valor esperado y la varianza porque quiero saber por completo cómo se distribuye X barra menos Y barra para a partir de conocer esta distribución muestral ya poder responder a preguntas importantes. Si yo no hubiera calculado esto y yo tampoco hubiera calculado esto, lo único que sabría es que esta cosa se distribuye normal, pero no sabría ni con qué media ni con qué varianza. Y gracias a que hicimos eso, ya sé que además de normal, tiene esta media y tiene esta varianza. Mi objetivo siempre fue obtener la distribución muestral de X barra menos Y barra. ¿Okay? Voy a borrar este cacho de la covarianza porque me toca. ¿Qué más? El inciso C, ¿cómo lo hago para traducirlo al lenguaje matemático? Lo mismo que hemos estado haciendo en todos los programas anteriores, pero si lo quiero traducir al lenguaje matemático, ¿cómo le hago? El inciso C de la pregunta 7.15, ¿cómo se escribe el lenguaje matemático? ¿Cómo le harían ustedes? A ver, ahí les va. Sería, lo que queremos hacer es encontrar un tamaño de muestra eh, lo suficientemente grande que me garantice que la probabilidad de que mi estadístico es este, que mi estimador o estadístico es lo mismo.
de que mi estimador diste de aquella cosa que pretende estimar, menos que 1 sea igual a 0.95. ¿De acá sale 95? Creo que apenas, ¿no? No, ya no se ve. O sea, ahí sí se ve. Sí, ahí sí. Sí, Entonces pregunta, ¿qué tan grande tiene que ser mi muestra? ¿Ah? ¿Qué tan grande tiene que ser mi muestra que me garantice que esta cosa, de que la distancia de mi estimador de la diferencia de medias diste de la verdadera diferencia de medias sea menor o igual que 1? Repito, sea menor o igual que 1, esa probabilidad será igual a 0.95. A ver, mis bolas, otra vez. Encontrar un tamaño de muestra que sea lo suficientemente grande que me garantice que la distancia entre mi estimador y aquello que estoy tratando de estimar sea menor o igual a 1 con 95% de probabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esa pregunta? Por ejemplo, imagínense que ustedes están haciendo precisamente este análisis de la brecha de salarios entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Y te contrató, no sé, el INEGI porque quieres hacer ese estudio, te contrató no sé quién demonios, pero estabas haciendo el estudio, y te dicen, ok, todavía ni siquiera has sacado la muestra, pero te dice, aquellos que te están pidiendo el proyecto, te dicen, oye, ¿sabes qué? Aquella estimación que nos des, quiero 95% de confianza que es así, que se va a cumplir, que va a ser menor que 1 el error, ¿no? Quiero que con 95% de confianza el error sea menor o igual que 1. Entonces, si tú eres el encargado de hacer el estudio, ¿qué dices? Ok, ¿a cuántas personas le tengo que preguntar para satisfacer las necesidades que el INEGI me está pidiendo? El INEGI me dice, oye, quiero que con 95% de probabilidad el error entre la brecha real de hombres y mujeres y la brecha que tú estimes sea menor o igual que 1. ¿Ok? Con 95% de probabilidad. Entonces yo me pongo, agarras tu hojita y te pones a calcular y dices, ok, el tamaño de muestra tiene que ser tanto. Entonces vamos a necesitar tanto dinero para ir a preguntarle a N personas para que el resultado que yo obtenga de ahí garantice esto con 95% de probabilidad, ¿no? Vale. Luego que, a ver. Dice, supón que M es igual a N, ¿no? Vale. Entonces ahora sí, ¿cómo le hacemos? ¿Están de acuerdo que en las propiedades que yo les puse al principio del laboratorio, yo les dije que la combinación lineal de normales es normal? ¿Sí puse esa propiedad o no la puse? Bueno, si no la puse, esa es una propiedad, ¿no? O sea, una combinación de normales independientes es normal. Ok. Entonces, sabemos que entonces, nuestro objetivo va a ser calcular un tamaño n que me garantice esto. ¿Okay? Sabemos que x barra menos y barra se distribuye, como lo indiqué aquí, normal con media mu1 menos mu2, varianza sigma 1 al cuadrado entre m y la otra es entre n, pero en este ejercicio en particular estamos suponiendo que m es igual a n, ¿no? Entonces puedo unirlos bajo el mismo denominador. Igual en este ejercicio ya dieron valores de las varianzas. ¿Ah, sí? Ok, ¿cuánto vale? El uno vale 2 y el otro 2.5. Ok, entonces lo ponemos de una vez, ¿no? Entonces sería 4.5 aquí ahorita, ¿no?
¿Sí o no? Sí. Ok. Yo no lo tenía, pero bueno. Ok, y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo cuando estamos en este punto en todos los problemas anteriores? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Estandarizamos, ¿no? Estandarizamos. Entonces, ayúdenme a estandarizar esto. Sí, sí, ya se toma cuenta que hay un patrón. O sea, encuentras la distribución muestral y ya que la encontraste, la estandarizas. Y a partir de ahí ya está. Es lo mismo que hemos estado haciendo en casi todos los problemas. Entonces, ayúdenme a estandarizar esta. ¿Cómo le hago para que esta cosa se distribuya normal 0,1? Entonces, necesito que tenga media 0, ¿no? Entonces, para que tenga media 0, le resto su valor esperado, ¿no? Le voy a poner triangulito, ¿ok? Esta cosa se voy a anotar como triangulito, ¿ok? Porque me va a flojera escribir la resta. Entonces, esta cosa se distribuye normal con media 0, ¿y cómo le hago para que tenga varianza 1? ¿Por qué tengo que multiplicar para que esta cosa tenga varianza 1? ¿Se me cortó? ¿Alguien dijo algo? Entre la raíz de 4.5 entre n, ¿no? Sería dividir entre la desviación estándar, ¿no? Que sería la raíz de 4.5 entre n, ¿no? Pero estás de acuerdo que la raíz se distribuye en el numerador y en el denominador y que la raíz de n subiría, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entre 4.5. Y entonces, esto sí ya se distribuye normal 0,1. Ok. Ahora sí. Entonces, si esto se distribuye normal 0,1, entonces la probabilidad que nos interesa es esta cosa de acá. Entonces, vamos a regresar esta probabilidad y lo que hicimos a esta cosa, se lo vamos a hacer a esta cosa que está aquí adentro. Ok. Entonces, la probabilidad que nos interesa es esta. Proba de x barra y barra menos delta. Acuérdense que delta lo estoy anotando por esta cosa, como triangulito, como quieran llamar. Esta cosa es la que me interesa. Bueno, esta prueba, que quiero que sea igual a 0.95, es igual a la prueba cuando ya estandarizo, ¿no? Solamente que multiplico por esta cosa arriba y abajo. Entonces, si multiplico arriba y abajo, me queda valor absoluto de la raíz de n que multiplica x barra menos y barra menos triangulito entre raíz de 4.5. Entonces, ¿por qué tengo qué tendría que ir aquí a la derecha para que se conserve esta desigualdad? ¿Qué pongo? Si antes aquí va 1, ahora qué va acá. Raíz de n sobre 4.5. Bueno, raíz de 4.5. Entonces ya sabemos cómo se distribuye esto, ¿no? Porque estandarizamos y sabemos que se distribuye normal 0,1. Esto es lo mismo que la probabilidad de que una normal 0,1 sea menor o igual que la raíz de n entre raíz de 4. Ahora, viendo el valor absoluto, me quedaría menos la raíz de n entre la raíz de 4.5 menor o igual a z menor o igual que la raíz de n entre la raíz de 4.5. Esta cosa, ¿a qué quiero que sea igual? A .95.
0.95. Ok. ¿A alguien se le ocurre cómo hacerme para encontrar aquel n tal que el intervalo definido por esta n me da 0.95? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para encontrar la n que me garantiza que z se contiene en este intervalo con 95% de probabilidad? Con la inversa en, bueno, o sea, en R o en Excel o algo así, ¿no? ¿En Excel? No. O sea, si no tuvieras Excel, si no tuvieras R, si no tuvieras una vez. Checando en las tablas, Checando en las tablas, exacto, sí, checando en las tablas, ¿qué cosa? o sea, que tenga la probabilidad .95 y viendo qué valor es y ya despejando el .45 para sacar tu n. Excelente, excelente. Entonces, este número no sé por qué no lo tengo, pero alguien que me ayude a checar en las tablas, entre qué valor y qué valor tengo que poner la z para que me dé una probabilidad acumulada de 0.95. ¿Alguien me puede ayudar a checar esto? Yo también lo voy a checar aquí ahorita en el juicio. ¿Cómo le haría para encontrar eso? Entonces, fíjense, si ustedes tienen aquí la normal, 0,1, ¿no? Entonces, si este intervalo contiene 95% de probabilidad, es porque lo que está afuera del intervalo contiene a su derecha 2.5% de probabilidad, bueno, 0. Para ponerlo en términos estrictos, 0.05 de probabilidad y 0.025. Entonces, si dejo esta probabilidad a la derecha y dejo esta probabilidad a la izquierda, la probabilidad que me estoy contando mide 0.05 y con lo cual la probabilidad acumulada es 0.95 aquí. Entonces, alguien ayúdame a calcular qué valor de A y de menos A me acumula 95% de probabilidad en el centro. Leyendo las tablitas. Creo que es 1.96. Bueno, no, espérame. Sí. 1.96 menos 1.96. Eso es lo que vi en las tablitas. Alguien corríjame si lo vi en las tablitas y tiene otro número, pero según yo sí es eso. 1.96 menos 1.96. Entonces, ¿qué? Si yo sé que entre menos 1.96 y 1.96 una normal estándar acumula 0.95 de probabilidad, entonces lo que yo estoy buscando es que este intervalo sea 1.96 y este intervalo sea menos 1.96. Con lo cual, lo que realmente quiero
Lo que buscamos es que la raíz de n entre raíz de 4.5 sea igual a 1.96. Entonces aquí, ¿qué hago? Nada más despejo la n, ¿no? Esto implica que n sería igual a 1.96 por la raíz de 4.5 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Alguien puede meter esto a la calculadora y decirme cuánto es? Según yo es 17.2872. O sea, alguien que me dé una interpretación intuitiva de este resultado. ¿Qué quiere decir n igual a 17.2872 con respecto a la pregunta que estamos tratando de responder? ¿Qué significa en español esta n? El número de muestras, o sea, ajá, el número de datos en tu muestra, más bien. El número de datos y muestra que me garantizan que qué cosa va a pasar. Que el 95% de los datos estén ahí. O sea, algo así. O sea, me está diciendo, básicamente, tú te tomas una muestra de al menos 17.28, bueno, no te puedes tomar una muestra de 17.28, ¿no? Pues, tómate una muestra de al menos 18, ¿no? Si tú te tomas una muestra de al menos 18, o sea, pues, tienes tu población acá, llena de X, tienes tu población acá, llena de Y. Entonces me está diciendo, ok, tómate 18 de aquí, tómate 18 de acá, ¿va? Y calcula X barra aquí con esas 18 muestras que tienes. Calcula Y barra con las 18 muestras que tú sacaste. Y luego calcula, ya que tienes X barra y Y barra, calcula X barra menos Y barra. El numerito que te salga, ¿ah? Es un numerito, ¿ah? Que con 95% de probabilidad dista del verdadero valor que tú querías estimar en menos de una unidad. Lo voy a repetir. ¿Qué era la cosa que yo quería estimar? Triangulito, que era la diferencia. Triangulito es mu1 menos mu2, la diferencia entre las medias. Entonces, si yo me pregunto, ¿qué tan alta, qué tan grande tiene que ser mi tamaño de muestra para que cuando yo estime esta cantidad, mi estimación diste de esta cantidad menos de 1,95% de probabilidad? Ah, bueno, tómate de la población de X es 18, tómate de la población de Y de 18, saca X barra, saca Y barra y calcula X barra menos Y barra. Y ese numerito que te salga, te garantizo que con 95% de probabilidad tiene un error menos de 1. ¿Ok? Eso es lo que dice. Entonces, si llegara el INEGI y me dijera, oye, quiero que hagas un estudio sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, y quiero que la estimación que tú me hagas entre la brecha salarial de hombres y mujeres tenga 95% de confianza, claro, decir, oye, ¿sabes qué? Entonces necesitamos ir a la calle y preguntarle a 18 hombres y 18 mujeres sus ingresos, sacar X barra, sacar Y barra, y a partir de ahí sucede esto. Bajo el supuesto de que bajo el supuesto de que las varianzas son ¿cuántos puso el problema? Creo que uno y no sé cuánto, bajo el supuesto también de que se distribuye normal, bajo muchísimos supuestos, pero asumiendo que esos supuestos son verdaderos, entonces se entienden la relevancia de lo que están estudiando en inferencia estadística. O sea, en serio, muy pocas materias tienen un poder predictivo tan potente como la inferencia y como lo que estamos haciendo aquí. ¿Alguien no entendió algo de la clase? ¿Quiere que repita un concepto? Algo que no haya quedado 100% claro, algo que todavía dices, oye, ¿sabes qué? Sí lo entendí, pero ¿podrías poner un ejemplo de esto? O ya, lo damos terminado por hoy. Por mi parte, todo bien.
Entonces, a ver, obviamente, como nos fuimos por la ruta de explicar cada uno de los ejercicios con detenimiento, no me dio tiempo de terminar todos los ejercicios. Pero lo que sí me dio tiempo es de resolver los ejercicios que dan las bases o que tienen las bases para resolver todos los otros ejercicios que están abajo. ¿Ok? Entonces, por favor, traten de resolver esos ejercicios que están abajo. Y yo les aseguro que si los ejercicios que faltan, los pueden resolver ustedes solos, sin ver soluciones en internet, sin preguntarle a un amigo, si lo pueden resolver ustedes solos una vez leyendo el Vice o el Wackerly. Entonces, les aseguro que les va a ir bien en el examen. Porque los ejercicios que están abajo no son tan sencillos. Quizás nada más la de mostrar, quizás nada más uno sí es sencillo, pero los demás no están sencillos. Entonces, si ustedes pueden resolver los demás, les aseguro que en los exámenes les va a ir bien. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Y si tienen preguntas, pues de una vez, y si no, pues nos vemos el próximo jueves. Mil gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, Manuel, nos vemos. Pensé. Luego. Gracias, buen día.